Hola a todos y llegó el momento de conocer el manual de consulta rápida de la guía de diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en Colombia. Bienvenidos, mi nombre es Geraldine Altamar y estoy en representación de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Muy contenta porque van a estar teniendo la primicia desde distintas regiones de Colombia de nuestro manual de consulta, el resumen de bolsillo de nuestras guías de práctica clínica, la actualización y la ida más allá de forma metodológica del segundo consenso que teníamos. En la sesión de hoy vamos a tener una hora cargada de novedades para ustedes acerca del desarrollo de la guía y me siento muy contenta de poder compartir con ustedes este momento y compartirlo con el grupo de expertos clínicos que nos acompañó al grupo metodológico y al grupo desarrollador de la guía a este documento tan importante para nosotros. Quisiera en este momento también dedicarle esta sesión a la memoria de la señora André Chueca de Chalem, mamá de nuestra querida doctora Monique Chalem, past president de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, de la Asociación Colombiana de Reumatología y parte del grupo de expertos clínicos. Monique, nuestro corazón está contigo y lo que vamos a hacer hoy en beneficio de la educación va en memoria de tu mamá. Muy bien, y sin más preámbulos, voy a presentar a toda la nómina que me acompaña en el día de hoy. Y voy a estar acompañada de expertos clínicos de distintas especialidades y de distintas regiones del país, porque eso es lo que ustedes van a observar en la guía de práctica clínica, que estamos pensando en la osteoporosis como una enfermedad que puede ser tratada idealmente desde la atención primaria y que deba haber oportunidad de identificarla y diagnosticarla en distintas regiones del país. Bueno, y sin más preámbulos, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, realmente en la noche de hoy. Muy bien, vamos entonces a presentarles el manual de consulta rápida de la guía de práctica clínica. Lo que vamos a tratar hoy va a ser el proceso y la metodología para llegar a tener lo que ustedes van a observar, las definiciones y conceptos claves para el diagnóstico que van a estar a cargo de la doctora Jimena Castro Flores. Ella es especialista en medicina familiar, es candidata a doctora en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle, profesora en la especialización de geriatría y en la especialización de medicina familiar en la Universidad del Valle y también profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Cali. Ella nos va a hablar de las definiciones y conceptos claves para el diagnóstico y el abordaje de la osteoporosis. También nos acompañan hoy el doctor Regulo Andrés Vidal Barragán. Él es especialista en fisiatría y en medicina electrodiagnóstica, es osteodensitometrista clínico y trabaja en la Universidad del Cauca y en el Hospital Susana López Valencia. También nos acompaña en el tratamiento no farmacológico el doctor Javier Velázquez. El doctor Javier Armando Velázquez Mendoza es especialista en medicina de la actividad física y del deporte, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Él trabaja en la IPS de la Universidad de Caldas y en la Secretaría del Deporte de Caldas. Y por último, y no menos importante, el doctor Edgar Eduardo Castro Osorio. Edgar es especialista en medicina interna y geriatría, especialista en pedagogía y docencia, trabaja en el CES del Hospital Universidad de Caldas y en la Universidad de Manizales. Edgar nos va a enseñar el tratamiento farmacológico y el seguimiento que está incluido en esta guía. Entonces, permítanme contarles un poco acerca del proceso y la metodología de la guía. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos la actualización del consenso del año 2005, publicada en 2017 en este resumen y luego en la revista de la Asociación Colombiana de Reumatología. Hace 2 años nos reunimos pensando en actualizar el consenso y pensando en actualizarlo surgió la idea de tener una guía de práctica clínica. Debido a la robustez metodológica basada en la evidencia que se necesitaba en este momento para seguir la evolución del consenso y además debido a los cambios que se habían presentado en la clasificación de la osteoporosis y en las novedades que teníamos en los tratamientos farmacológicos.
Muy bien. Entonces, este es el proceso de nuestra guía. Empezamos, estos fueron los preliminares. Nos reunimos parte de los que habíamos sido los expertos que habíamos trabajado en la guía, el grupo desarrollador. Este grupo desarrollador se reunió con el grupo metodológico, en este caso es EpiThink Health Consulting. Ellos nos ayudaron a priorizar la selección del foco de la guía, a constituir el desarrollo, identificar y analizar nuestros conflictos de interés, la formulación del alcance y objetivos de la guía, que van a verlo más adelante. Las preguntas, hicimos primero las preguntas clínicas y eso nos desbordamos y hacíamos preguntas. Y luego cuando ya nos pasaron el presupuesto, editémonos para las preguntas pico, socializamos los alcances, los objetivos, hicimos luego el desarrollo de la guía de práctica clínica como tal, la redacción y preparación de la guía y la validación que está pendiente publicar en una revista indexada para el próximo año. Es decir, ustedes tienen en este momento, en el último trimestre del año, la novedad del manual de consulta de nuestra guía. Todo este proceso nos tomó exactamente 2 años, desde esta primera reunión hasta la presentación del manual de consulta rápida el pasado 12 de octubre en Bogotá. El grupo desarrollador, esos 6 primeras personas que nos reunimos con la ilusión de tener el más allá del consenso, fueron los que ustedes observan aquí en azul. Está el doctor Daniel Fernández, reumatólogo, Miguel Ángel González, ortopedista y ortogeriatra, Francisco Linares, ortopedista y oncólogo, pasados presidentes de la asociación, Adriana Medina, la profesora Adriana Medina, endocrinóloga, pasada presidente de la asociación, y el doctor Oscar Rosero, también pasado presidente de la asociación. Nos reunimos todos y buscamos, después de haber hecho varias consultas con equipos metodológicos, el equipo que nos pareció que estaba mejor capacitado para lo que nosotros necesitábamos fue EpiThink Health Consulting, en cabeza de las doctoras Susan Martínez y Linda Ibatá. Y con ellas empezamos el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en Colombia, nuestra guía de práctica clínica. El objetivo de nuestra guía es desarrollar recomendaciones basadas en la mejor evidencia con respecto al diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en Colombia. El propósito, promover una mejor atención de la patología en el país, con orientaciones actualizadas, con identificación temprana y evaluación adecuada de los pacientes, promover un panorama actualizado que facilite el inicio temprano de tratamientos con un apoyo racional de los recursos. El alcance de la guía es para los pacientes adultos en riesgo de osteoporosis o que ya tengan osteoporosis. Y la guía es de osteoporosis primaria, posmenopáusica o asociada con el envejecimiento. Ahora bien, nuestra guía está dirigida a profesionales de la salud en diferentes niveles de atención, que esto incluye médicos generales, médicos especialistas, todos los que estamos interesados en la osteoporosis primaria y que estén involucrados todos estos profesionales de la salud médicos en el manejo de pacientes, en la identificación, manejo y seguimiento y en la administración de recursos del sistema de salud y tomadores de decisiones. Nuestro propósito es tener una guía para la enfermedad crónica no transmisible, que es la osteoporosis y que afecta a nuestros pacientes. Recuerden que una de las premisas que tiene la Asociación Colombiana de Osteoporosis es la consideración de la osteoporosis como una enfermedad de salud pública. Les contaba, inicialmente hicimos unas preguntas clínicas y luego esas preguntas clínicas derivaron a las preguntas pico. Y estas preguntas de investigación o preguntas pico se dividieron en 5 puntos: diagnóstico y evaluación, tratamiento no farmacológico con actividad física, tratamiento farmacológico sistémico y el seguimiento. Y las preguntas clínicas orientadoras que ustedes observan aquí en la segunda columna fueron relacionadas con cada uno de los temas y las intervenciones que iban a ser sujeto de la revisión sistemática para buscar la mejor evidencia al respecto de estos temas. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron revisiones sistemáticas de la literatura, basándonos en las normas del manual de Cochrane, en la tamización y selección por 2 revisores independientes de estas revisiones sistemáticas de la literatura. Se hizo una preselección
de esta revisión sistemática. Luego los resultados, el tamizaje y la selección se hicieron a través de un flujograma de prisma, y cuando ellos estaban en desacuerdo, hacían por consenso la resolución de este desacuerdo, y la evidencia era recuperada y seleccionada, validada por nosotros, los expertos temáticos del grupo desarrollador. Y luego se hacía en la revisión y el análisis de la evidencia la evaluación de la calidad, de acuerdo de los criterios, ya sea para las revisiones sistemáticas de la literatura, tanto como para los ensayos clínicos aleatorizados, para los metaanálisis, con todas estas herramientas que son validadas dentro de las metodologías para las guías de práctica clínica. El nivel de evidencia fue clasificado en alto, moderado, bajo y muy bajo, y aquí está cada una de las descripciones. Y para este momento ya nosotros habíamos desarrollado la primera parte, que era el alcance, los objetivos, el equipo metodológico había buscado la evidencia, y llegaba el momento de que el grupo desarrollador se apoyara en un panel de expertos y en representantes de pacientes. Y aquí es donde se adiciona al panel de expertos la doctora Jimena Castro, el doctor Edgar Castro, no son familia, el Regulo Vidal, Javier Velázquez, que nos acompañan hoy, además de Monique Chalem, Carlos Pérez, Ariana Sierra, que todos, como ustedes ven, representan distintas especialidades interesadas en la osteoporosis y del alcance de nuestra guía. Además, representan distintas regiones del país. Aquí tenemos representación de la costa, de Cali, de Cauca, de Bogotá, tenemos representación del eje cafetero. El propósito era que ustedes, cuando tengan la guía en sus manos, sientan que esta guía fue hecha por grupos de expertos que están, además de Bogotá, trabajan en distintos niveles de complejidad, trabajan en consulta ambulatoria, tienen los mismos problemas, las mismas inquietudes y los mismos retos que ustedes cuando abren la guía. Y además, en esta revisión de la evidencia y en el análisis, nos acompañó en las reuniones la señora Gina Ochoa de la Fundación LICAR, a quien le envío un saludo y que nos debe estar viendo. Bueno, y entonces recuerden ustedes que toda guía de práctica clínica tiene en el marco de la evidencia para las tomas de decisiones o recomendaciones el grade que va de la evidencia a la decisión. Y ustedes observan en la primera columna todos los criterios que se tienen en cuenta para la toma de decisión, que van desde la prioridad del problema, pasando por el riesgo-beneficio, la certeza de la evidencia, cómo se aprovechan los recursos con la toma de esta decisión, la aceptabilidad y la implementación. Entonces, se generan, después de este trabajo que nos tomó aproximadamente 8 meses, una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones se hacen en grupo, con una construcción de enunciados en consenso, luego con criterios de decisión basados en la evidencia, es decir, lo que vimos de la calificación GRADE anteriormente, con una discusión y verificación de acuerdo con el panel y la formulación de la recomendación final, con la dirección y la fuerza de la recomendación, que es lo que ustedes van a observar a lo largo de esta presentación en cada uno de los temas que les vamos a mostrar de la guía y en este caso del manual de consulta rápida. Entonces, la fuerza y dirección de la recomendación, para que ustedes lo recuerden, van de recomendación fuerte a favor a recomendación débil en contra. Fuerte a favor es cuando los beneficios de la intervención superan claramente los efectos indeseables. Fuerte en contra cuando los efectos indeseables superan claramente los beneficios de la intervención. Débil a favor cuando probablemente superan los efectos indeseables los beneficios, y débil en contra, los efectos indeseables probablemente superan los beneficios de la intervención. Y la redacción de las recomendaciones está hecha con las recomendaciones que vimos anteriormente, con la probabilidad de la evidencia y las características de las poblaciones. Para la formulación de las recomendaciones en Colombia, solamente se consideraron las tecnologías que tenemos disponibles en el país a la fecha y que están validadas por los entes reguladores de nuestro país. ¿Cuál fue el resultado? 32 recomendaciones
14 puntos de buena práctica y se incluye como diferencia al consenso diagnóstico y evaluación de la calidad ósea y de fractura vertebral mediante imágenes, marcadores óseos y laboratorios, una introducción que es una de nuestras fortalezas, tratamiento no farmacológico, con pronunciamiento de la evidencia acerca de dieta, probióticos, estilo de vida y ejercicio, consumo de calcio y vitamina D. Tratamiento farmacológico con la novedad de osteoformadores y también de la terapia secuencial que no se hablaba en el consenso anterior y orientaciones acerca del seguimiento de los pacientes. Entonces, ya hablado de este punto, pinta bien, ¿cierto? Los voy a dejar con la doctora Jimena Castro, quien nos va a enseñar la siguiente parte del manual de consulta rápida de la guía. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bienvenida, Jimena. Yo no sé si soy yo la que no te escucha o si mi micrófono está muy bajito. Somos todos tuyos para escucharte. ¿Allí me escuchas? Señora. Listo, perfecto. Entonces, después de esta introducción, pues es importante para nosotros rescatar algunos conceptos claves que se mencionaron, que se van a mencionar en la guía. Y es que teniendo en cuenta que es una enfermedad que necesita un manejo integral, pero que además está relacionada con un trastorno pues, de la mineralización ósea, el concepto, el criterio, pues va a ser relevante en lo que ustedes van a ver en la guía. Por una parte, la definición del diagnóstico basado en el test score, teniendo en cuenta también la presencia de osteoporosis grave o establecida cuando hay la presencia de una fractura por fragilidad que hace parte de las definiciones de la guía. Y teniendo la diferenciación definitoria de la baja masa ósea cuando hablamos del Z-score para menor de -2 en mujeres premenopáusicas y en hombres menores de 50 años. Para esta condición, pues va a ser importante tenerla en cuenta en la evaluación de las personas que se benefician también, como ustedes lo van a ver, en la definición de factores de riesgo. Como lo había mencionado la doctora Altamar, la osteoporosis primaria es el objetivo principal en lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento en la presente guía. Sin embargo, pues ustedes encontrarán definiciones específicas como también de osteoporosis secundaria, en el cual se tienen en cuenta otras condiciones diferentes al envejecimiento y relacionados con la menopausia que están vinculadas también al diagnóstico de la condición de salud. Y la clasificación en función del riesgo de fractura para resaltar que por una parte tenemos el alto y el muy alto riesgo. En el alto riesgo basado en este caso por concepto de envejecimiento, de acuerdo a lo que hay en evidencia, lo que ustedes ven de diferenciación para fractura previa y fractura reciente, fractura previa que será más de 12 meses del diagnóstico de que se ha encontrado previamente para constituir un alto riesgo y tener en cuenta, como siempre, la utilidad que tiene el FRAX bien usado, ¿sí? En este caso, para alto riesgo, un test score que esté entre -1 y -2.5, que tenga una alta probabilidad de fractura vinculada por FRAX, porque el FRAX también, dependiendo del contexto en el que lo utilicemos, podría también darnos una muy alta probabilidad de fractura, dependiendo del umbral que nosotros podemos utilizar de la que hay recogido en la evidencia de la población colombiana. Igualmente, es necesario establecer no solamente la presencia de la fractura vertebral, de la cual hay un apartado específico donde dice primero la gradación, y como lo veremos en la siguiente diapositiva, relacionado a la alta incidencia de la condición de tener la fractura, aunque nosotros vemos probablemente más mencionado en morbilidad relacionada con fractura de cadera y la diferenciación necesaria por gradación entre grado 1 a grado 3, dependiendo del porcentaje de reducción de esa altura vertebral que es necesaria buscarla activamente y por eso estará en la guía, ¿sí? De forma proactiva e idealmente pues también clasificarla. También se toman en cuenta conceptos como la fractura reciente, como ustedes lo veían, que también permite el establecimiento de una gradación y que de alguna forma eso nos va a guiar a la siguiente parte que va a ser el establecimiento también de la idea del tratamiento.
La fractura por fragilidad, que está dentro del concepto de aquella que ocurre por un trauma mínimo de baja energía. Y aquí se resumen los sitios más comunes, pero intencionalmente que están descritos del más frecuente al menos frecuente. De pronto estamos más familiarizados con el de cadera, porque como lo mencionabas, el que genera más ingresos, el que genera una morbilidad, morbimortalidad que tal vez es más evidente desde el punto de vista clínico, pero la de columna vertebral es mucho más incidente, está relacionada con simulación de otros síntomas como el dolor de espalda, por ejemplo, crónico, por lo cual la guía sugiere la búsqueda proactiva y el establecimiento del diagnóstico y del síntoma. Y aquí están las más frecuentes, pero se considera que otras fracturas también podrían ser susceptibles de la definición de fractura por fragilidad, excluyendo aquellas que sean en cráneo, en cara, en dedos de las manos y en dedos de los pies. Para conceptos en relación a las indicaciones de tratamiento farmacológico, el panel considera pues, que se toman en cuenta, como la doctora Geraldine lo menciona, los medicamentos que a la luz de lo que nos llega a nosotros en la evidencia tenemos información, pero que adicionalmente está aterrizado en relación a lo que podemos hacer en nuestro país, lo cual le genera un equilibrio perfecto en este caso para poder guiarnos sobre qué tipo de terapias podrían utilizarse. Ustedes ven la ausencia de algunos otros que pueden estar considerados en otras guías por considerar el panel que no tienen una evidencia que facilita su utilización o que en el uso realmente en el diagnóstico de osteoporosis, pues no va a generar el beneficio que generan estos otros tipos de fármacos, específicamente para referirme a los SERS que están tal vez más relacionados pues por la definición de osteoporosis primaria en el caso de las mujeres posmenopáusicas. Se rescatan los factores de riesgo y de estos factores de riesgo la intencionalidad es buscarlos también activamente porque al encontrar el factor de riesgo eso nos permite hacer una captación mayor de la población que es susceptible para tener el diagnóstico y se toman en cuenta, por ejemplo, la edad, el sexo femenino, esta edad pues teniendo en cuenta el envejecimiento que hay y las definiciones previas que hemos dado de cuándo se considera un alto riesgo por encima de los 65 años y cuáles son las edades para iniciar la tamización, en el caso de la mujer por encima de los 65 años y en los hombres por encima de los 70, sabiendo que la población femenina tiene una mayor presencia de la enfermedad, la etnia blanca o asiática, el bajo índice de masa corporal, el bajo pico de masa ósea y esto es algo que se puede intuir en un buen estudio dentro de la historia clínica, la historia reproductiva en la cual se toman en cuenta conceptos como la irregularidad del ciclo establecida por el profesional, no establecida por el paciente, por lo que el concepto de irregularidad menstrual puede estar pues equívoca, debe haber una diferencia de al menos 10 días entre menstruación y menstruación de lo que se espera en una persona que conoce realmente su ciclo menstrual. La historia nutricional, en la cual se tiene en cuenta también cosas como la deficiencia de calcio y vitamina D3, por lo cual tenemos que activamente habituarnos a justificar en la historia qué tanto está consumiendo la persona y los estilos de vida que también van a movilizar de alguna forma las recomendaciones no farmacológicas que son muy importantes también en el abordaje de la guía. Se toman en cuenta el uso de medicamentos predisponentes, muchos de los cuales pues nosotros estamos familiarizados, que definitivamente ya además por el consenso los conocemos, pero también se vuelve y se retoma el tratamiento específico que puede darse por algunas condiciones de salud que aumentan el riesgo, incluyendo, por ejemplo, la tirosina en dosis suprafisiológicas, el uso de anticoagulantes e importante los agonistas del receptor activador proliferador del peroxisoma o los PIPAR gamma, que son medicamentos que se utilizan mucho más frecuentemente para la terapia específica de algunos tipos de neoplasias que tenemos en la actualidad. Enfermedades predisponentes, teniendo en cuenta las que
nos parecería que están obviamente en la plausibilidad que pensamos en esa relación que hay entre hueso, obviamente músculo y todo lo que tiene que ver con la parte nutricional, pero recordar otras condiciones metabólicas, otras condiciones proliferativas que pudieran llegar a estar relacionadas intrínsecamente por la condición de salud o por los tratamientos derivados del diagnóstico que se tiene. Por tanto, tener en cuenta estas enfermedades predisponentes nos ayuda pues a captar mucho más fácilmente estos pacientes. Y en la parte del abordaje de la osteoporosis, ustedes van a encontrar que se retoma pues estos urales de evaluación e intervención para la población colombiana que bien usados pues nos van a ayudar a establecer con mayor fidelidad quiénes son las personas que se van a beneficiar. Por una parte, el umbral de evaluación que pueda ser muy útil en el contexto por una parte de sitios donde no tenemos la posibilidad de tener densitometría ósea, que tiene su indicación, para definir si simplemente por todos estos factores de riesgo y por el puntaje que hay, yo decido tratar o por el contrario necesitaría el uso de la densitometría ósea al menos para establecer el diagnóstico, pero tener en cuenta que estar en este umbral justamente lo que me implica es un riesgo mayor de la población, eh, el resto de la población colombiana en este caso, y en los umbrales de intervención que se utilizarían sobre todo en aquellos pacientes en los cuales yo tengo una densitometría ósea que no está estableciéndome en este caso un diagnóstico de osteoporosis porque no me da menor de menos 2,5, sino que está en el rango de la definición que acabamos de dar de osteopenia. Ustedes encontrarán este algoritmo en el cual nos indica justamente lo que les acabo de decir cuando no tengo la disponibilidad de la densitometría o en caso tal de que la tenga, pero el T-score no está en la definición de osteoporosis. Y por otra parte, como aspectos importantes, la necesidad de utilizar el REMS e idealmente el Fragility Score, software que se utiliza dentro del concepto de la utilización de radiofrecuencia, en este caso eh, para hacer diagnóstico en hueso, y tener en cuenta que en la medida de lo posible, pues hay que hacer la toma del TBS porque justamente esto nos puede cambiar la conducta, sobre todo terapéutica o del diagnóstico que tenemos en este caso de los pacientes. Dado que estábamos mencionando que era muy importante la búsqueda activa de la fractura vertebral, se recomiendan algunas condiciones específicas que yo necesitara pues ampliarlo con una morfometría vertebral o en caso de que no tuviera pues la radiografía de columna que no es la ideal. Como la doctora Geraldine lo mencionaba, hay unos tipos de recomendaciones específicos para cada uno de estos aspectos, considerando en algunos puntos de buena práctica clínica de acuerdo a lo que se ha considerado en la revisión de la literatura. Por una parte, que la densitometría es realmente la herramienta en ese momento para el diagnóstico de osteoporosis que está indicado en condiciones de tamización independientemente de los factores de riesgo en algunas condiciones específicas por debajo de esta edad y tenerlo en cuenta según las recomendaciones que se han dado por los factores de riesgo, incluyendo la baja masa, índice de masa corporal, como un factor sobre todo para detectarlos tempranamente tener en cuenta que esa densitometría debería tener como objetivo mi sitio anatómico de interés, la columna lumbar, L1, L4, cuello femoral y caderal total para poder establecer y solo en algunas condiciones se podría pues utilizar el radio 33, que es lo que vemos en la diapositiva. Las recomendaciones específicas del uso adecuado del FRAX. El FRAX lo que es útil, como aquí lo menciona, para poder definirme y no debe haber una contraposición entre lo que me da el diagnóstico densitométrico, por ejemplo, el diagnóstico que se da por FRAX. Por lo tanto, su recomendación es utilizarlo cuando realmente tenga un sentido hacerlo en beneficio del paciente. El uso del REMS para el diagnóstico de osteoporosis como además una alternativa en casos específicos en los cuales yo voy a tener dificultades para visualizar adecuadamente
adecuadamente esa columna por las condiciones que ustedes ven aquí, incluyendo también el embarazo, que es una recomendación para evaluar fuerte a favor en la condición de estar gestando. Y la idea de no utilizar ultrasonografía cuantitativa para el diagnóstico, dado que no se encuentra pues en la literatura o algo que fortalezca definitivamente pues este tipo de evaluaciones que están por debajo del umbral de lo necesario para tomar en cuenta. En caso de tener la disponibilidad del TBS, recomendarlo fuertemente, sobre todo en algunas condiciones en las que ya la recomendación se vuelve casi beneficiosa para la persona, ¿sí? Idealmente lo tuviéramos, pero en quienes tuviéramos que discriminar la utilidad del TBS, pues ustedes lo ven aquí en condiciones de enfermedad renal crónica, por ejemplo, en uso de glucocorticoides, y el uso de morfometría vertebral en pacientes que tengan un T-score menor de 2.5 con el objetivo de buscar la fractura más frecuente, ¿cierto? Que hemos dicho por fragilidad, que usualmente es silente o asintomática, que es la fractura vertebral, o en condiciones que sin tener yo la osteoporosis, por tener osteopenia, me voy a beneficiar de buscarlo activamente, porque en cuanto yo lo encuentre, la definición si encuentro una fractura vertebral, sería una fractura por fragilidad e inmediatamente el paciente, independiente del T-score, me quedaría dentro del diagnóstico de osteoporosis grave, como lo hemos mencionado anteriormente. Y el Fragility Score, que es una exploración que se hace durante el REMS y que la idea sería utilizarlo, lo cual me permite establecer una herramienta de predicción de esa fractura de columna y cuello femoral tanto en hombres como en mujeres. La radiografía lateral de columna que se deja cuando yo no pudiera hacer morfometría vertebral o en condiciones en las que yo debo estar vigilando el dolor que no puedo establecer por ningún otro motivo, esto por colocarnos la alerta de que la fractura vertebral justamente la más frecuente y que esta podría ser la forma en la que sintomáticamente no la estamos también detectando. Y en caso de no tenerla, pues les mencionaba que hay algunas condiciones en las que me fortalece más utilizarla, ¿sí? Una de ellas es la pérdida, por ejemplo, de talla y otras que encontramos como la hipercifosis, que son variables clínicas que se pueden hacer perfectamente en el ámbito clínico. Y fuerte en contra de la recomendación de no usar rutinariamente el uso de marcadores óseos, por lo que no hay en el caso de nuestro país, una estandarización de los resultados para poder tomar decisiones. Otras imágenes de laboratorio que se tomaron en cuenta, y los laboratorios que se tomaron en cuenta como estudios iniciales, ustedes los ven aquí. En este caso está el hemograma con velocidad de sedimentación glomerular, el caso de la utilidad de medir el calcio sérico total, la medición de la vitamina D y digamos que con esto, además de la valoración de la creatinina, podríamos tener un estudio inicial suficiente a menos de que ustedes consideraran que necesitaran algo adicional, como por ejemplo la medición de fósforo que debería recomendarse para casos muy específicos. Y ustedes van a encontrar las consideraciones de limitaciones que hay para cada una de estas tecnologías, incluyendo la del FRAX, incluyendo la de la densitometría ósea, entre esas, por ejemplo, la aplicabilidad del FRAX entre los 40 y los 90 años, que es cuando lo podemos, cuando nos es útil, entonces tratar de discriminar cuándo utilizar este tipo de herramienta. La DEXA, que al tener esas limitaciones, por eso se hacen recomendaciones específicas de uso de otras estrategias, como por ejemplo el REMS. En el caso de mediciones por radiofrecuencia, ustedes van a encontrar que este tipo de abordaje nos permite hacer una aproximación en cierto tipo de pacientes que tienen unas condiciones muy específicas y la valoración por TBS, pues que nos da esta sensación pues de tener una mayor cobertura de aquellos pacientes que necesitan establecer adecuadamente pues su riesgo de fractura vertebral.
Excelente, Jimena, muchas gracias. Gracias por esa presentación muy bien resumida de lo que nos tomó varios meses poder tener aquí. Y fíjense ustedes, uno de los diferenciales que tenemos en este momento de la guía. Tenemos uno ya en la apropiación, nuestros umbrales de diagnóstico y de evaluación de la forma en que si usted está lejos de un equipo de densitometría, usted puede usar el FRAX en un paciente que no se haya fracturado, que usted tenga sospecha con sus factores de riesgo, llevarlo al FRAX. Y al llevarlo al FRAX, si usted sigue quedando en el umbral de tomarle una densitometría, usted puede ir al umbral de intervención y tomar la decisión mientras usted haya calculado bien el FRAX y el valor de fractura osteoporótica mayor. Primero. Segundo, la oportunidad de poder diagnosticar osteoporosis con pacientes a través del REMS. Tercero, de valerse de las otras herramientas que tenemos de la DEXA, como son la morfometría vertebral y el TBS. Entonces, fíjense, ¿lo dije bien? ¿Y dije bien el resumen, Jimena? Sí. Fíjense ustedes y lo tienen a través de un algoritmo que los lleva de la mano para poder tener la certeza de que lo estamos haciendo bien y de que todos en Colombia lo vamos a hacer de una manera similar. Si bien recuerden que el juicio clínico, no, una guía no reemplaza el juicio clínico, una guía sí nos ayuda a que todos hablemos de lo mismo. Muchas gracias, Jimena. Bueno, y ahora seguimos con el doctor Régulo Vidal desde Cauca, de nuestra querida Cauca, y yo voy a ser la coequipera del doctor el día de hoy y vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, ¿cierto, Régulo? Así es. Muy bien, entonces aquí vamos con tratamiento no farmacológico. Perfecto. Perdón, Geraldine, antes de que iniciemos, quería, ¿se me escucha bien? Sí, señor, se escucha muy Ya, bien. quería comentar algo, porque precisamente lo vemos aquí en las regiones, algo de lo que comentó ahora la doctora Jimena Castro, y que se hizo énfasis en las guías, en el manual de auxilio está explicado muy concretamente, pero es importante porque es que acá se sigue viendo esto, que se siguen usando o utilizando o empleando estos ultrasonidos, o medidores de citometría ósea de falanges para hacer diagnósticos de osteoporosis en unas campañas que se hacen a veces en los pueblos e incluso hablo del suroccidente y en algunas ciudades del suroccidente para el diagnóstico de osteoporosis. Eso no es, la guía está muy clara en eso y la literatura lo es más aún de que eso no es posible, eso no es factible, eso no tiene ninguna utilidad y es importante, ya la doctora lo mencionó, pero como tú bien lo dijiste, esta es una guía nacional y hay sitios de nuestra eh, geografía que son de muy difícil acceso, entonces hay gente que de pronto no tiene acceso precisamente a hacerse los exámenes en un osteodensitometro DEXA, mucho menos en un RENS, mucho menos hacerle TBS, entonces a veces de pronto inescrupulosos usan estos ultrasonidos para medir el calcáneo o medición periférica de falanges y eso no tiene ninguna utilidad. Bueno, ahora sí vamos con lo que tiene que ver con el abordaje eh, del tratamiento no farmacológico. Bueno, aquí está el algoritmo y esta tabla donde nos permite ver eh, la utilidad y todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Pues aquí vamos a referirlos esencialmente a lo que es la suplementación. En la suplementación estamos en lo que tiene que ver con el uso del carbonato de calcio o el citrato de calcio. Recordemos que son dos sales diferentes que se pueden usar y ahí están la dosis, arriba creo que está, arriba, exactamente, ahí está la dosis del uso de lo que tiene que ver con estas sales, haciendo la salvedad de que son 1200 miligramos al día más 800 unidades internas, entre 800 y 1000 unidades de vitamina D3. Eh, sí, ahí está bien, ahí se ve muy bien. Tener en cuenta, pues, eso es lo que la guía ha respaldado de acuerdo a la revisión literaria, porque muchos otros conceptos hay
diferentes valores, pero estos son los valores que se tienen en cuenta. Tener en cuenta que a veces hay personas que toleran muchísimo mal, muchísimo mejor la sal tipo citrato que otras, que la carbonato. La carbonato es menos tolerada, pero esos son las dosis que generalmente se tienen mencionadas. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a lo que no hay, al algoritmo, de lo que tiene que ver con lo estrictamente de suplementación. Ya lo otro, como ustedes pueden ver, es el tratamiento, pues que se va a ir viendo paulatinamente en la guía, se va viendo de acuerdo al bajo riesgo de fractura o al alto riesgo de fractura o al muy alto riesgo de fractura. Podemos subirla un poquito más. Exactamente. Los diferentes medicamentos que se van a usar, bien sea los bifosfonatos, que como muy bien lo mencionó ahora la doctora Jimena, se habla esencialmente de los que tienen una fuerte evidencia respecto a su uso, ¿no? No se mencionan algunos que no tienen fuerte evidencia sobre su uso y se habla en la guía de los niveles de T-score que permiten pues que se haga este tipo de uso. Adicionalmente está hablando ahí del denosumab, que es un bloqueador de RAN ligando también y que tiene utilidad, pues que se aplica cada 6 meses y también pues de acuerdo al diagnóstico que se haya hecho. Ya cuando hay un riesgo muy alto de fractura o cuando ya hay una fractura evidenciada, pues bien sea en cadera, en los sitios típicos de fractura por fragilidad, bien sea que sea la cabeza, la región intertrocantérica, el cuello, entonces, o en la columna vertebral, en los sitios donde generalmente suelen ocurrir las fracturas por fragilidad, que son los últimos cuerpos de la columna dorsal o el primer cuerpo de la columna lumbar, pues se utilizan medicamentos que ya son osteoformadores, como el teriparatide o el romosozumab, ¿sí? Eh, teniendo en cuenta que este último es un inhibidor de la esclerostina. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, con respecto al calcio y la vitamina D3, hay una recomendación fuerte. Se recomienda el consumo de calcio en la dieta con un aporte que es oscilar de más o menos 1.200 miligramos al día en adultos mayores de 50 años que tengan un diagnóstico de osteoporosis. Este tiene una evidencia fuerte a su favor. Y se recomienda la suplementación de calcio con vitamina D a todo paciente con osteoporosis independientemente del riesgo de fractura y como complemento del tratamiento farmacológico para la reducción del riesgo de fracturas. Es importante que se debe tener en cuenta que a veces los pacientes hacen consumos de multivitamínicos y que vienen calcios adicionados con vitamina D3. Lo digo para hacer la cuenta cuando se está usando la vitamina D3, porque si adicionalmente a un consumo de multivitamínicos que hace el paciente y adicionalmente toma sales de calcio con vitamina D3, hay que tener en cuenta mirar el riesgo de la suplementación de vitamina D3 por fuera, adicional a esto que les estoy mencionando, para que no vaya a excederse de 4.000 unidades diarias. Recordemos que la vitamina D3, si bien tiene un techo de toxicidad muy alto, también debemos tener en cuenta de que es una vitamina de tipo liposoluble y en ese orden de ideas puede llegar a acumularse dentro del tejido del organismo. La siguiente, por favor. Bueno, se recomienda la suplementación con vitamina D3 en pacientes con osteoporosis, especialmente en personas adultas mayores de 65 años y aquellos con una deficiencia en los niveles de 25 hidroxivitamina D que tenga un rango de deficiencia, ¿no? Definidos por debajo pues, de 30 miligramos por decilitro. 30, perdón, de 30 nanogramos por decilitro. El objetivo de 25 hidroxivitamina D sérica en osteoporosis es de 30, ¿no? ¿Dónde llevarla? Entre 30 y 40. Pero estos niveles pues deben
tener en cuenta la posibilidad de toxicidad que hay y monitorearse cuando haya lugar para ello. No deben hacerse monitorizaciones tampoco frecuentes. Y aquí hay algo importante. Se recomienda el uso del calcifediol como primera línea en los pacientes con osteoporosis en caso de que tengan falla hepática. Recordemos que el calcifediol, perdón, no necesita hidroxilación hepática e incluso su aporte ha demostrado mejorar significativamente la cifra de plaquetas y albúmina y algún grado en la funcionalidad de la clasificación de los pacientes que tienen una falla hepática. Este metabolito, el calcifediol, se prefiere pues al tener un tiempo de vida media más corto y es a 3 a 6 veces más potente y de mucha mayor rapidez que el colecalciferol. En ese orden de ideas, por eso es que se recomienda este calcifediol en casos de falla hepática, de obesidad, de que haya una cirugía bariátrica, un síndrome de malabsorción, adultos mayores que estén institucionalizados o pacientes que tengan un muy alto riesgo de fractura, que necesitamos que los niveles se eleven rápidamente. Entonces, este calcifediol estaría, por las razones que les acabé de argumentar, estaría preferido en este tipo de pacientes, ¿no? Deben monitorizarse los niveles séricos de calcio y 25 hidroxivitamina D al inicio del tratamiento y mínimo 2 veces al año durante el tratamiento. Es más o menos lo que nos trae las guías. Respecto a la dieta, a los probióticos, la dieta y el estilo de vida. En mujeres posmenopáusicas debe garantizarse el consumo de alimentos que estén fortificados en vitamina D3. Es un punto de buena práctica, teniendo en cuenta que alimentos que sean fuertes en cuanto tienen que ver con su cantidad de vitamina D3, pues está el arenque, el caviar, el atún, el salmón, algunos cárnicos, sobre todo el de cordero y de ternera, el aceite de hígado de bacalao, la mantequilla, la leche de almendra, los cereales, o sea, son alimentos que tienen una muy buena cantidad de vitamina D3 y por eso pues pueden preferirse. Las personas con osteoporosis deben tener una dieta balanceada, completa, saludable, que incluya un consumo de alimentos fuertes en proteína, magnesio, vitamina K2 y adicionalmente vitamina E. O sea, es un punto de buena práctica de acuerdo a lo que se encontró en las guías. No es necesario, pues, hacer una medición rutinaria de los micronutrientes en los pacientes con osteoporosis ni la suplementación adicional de los mismos. También está ahí en las guías. La siguiente, por favor. Eh, las personas con osteoporosis deben incluir en su dieta alimentos que provean probióticos. Entonces, entre ellos tenemos los lácteos como el yogur, el repollo fermentado, en churkrut, entre otros, y deben disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados que en un momento dado puedan generar una afectación en la microbiota y en el metabolismo fosfocálcico. De acuerdo a eso, pues hay que tener en cuenta que existen una serie de alimentos prebióticos que deberían estimularse en su consumo, porque estos alimentos prebióticos pues favorecen la cantidad de la microbiota, al contrario de los alimentos ultraprocesados que afectan la microbiota. Entre esos alimentos prebióticos tenemos los cereales integrales, el banano, la cebolla, las hortalizas, de hoja verde sobre todo, porque estos alimentos ayudan a que haya una buena cantidad de microbiota que favorecen la absorción de minerales, en este caso, como el calcio y también la absorción de la vitamina D. Bueno, las personas con osteoporosis deben reducir el consumo de alcohol, no más de 2 unidades de bebida estándar y eliminar obviamente el hábito del tabaco. Eso siempre se ha dicho y las guías lo siguen respaldando con una evidencia muy fuerte. Se dice que una dosis estándar
es más o menos una dosis de alcohol correspondiente a un vaso de 355 mililitros de cerveza o una copa de 148 mililitros de vino o una copa de licor fuerte como el aguardiente o el ron del whisky de 44 mililitros. En cuanto a la exposición solar directa, pues debe ser en brazos, piernas o tronco, que deben estar descubiertos, obviamente nunca en la cara, pues sabemos que muchos de los pacientes con osteoporosis ya claramente determinada tienen un riesgo en lo que hace alusión a la radiación ultravioleta, ¿no? Y pues sobre todo la radiación ultravioleta A, aunque la que uno debe tratar de que haya exposición a la radiación ultravioleta B, que es la que más ayuda en lo que tiene que ver con la biosíntesis de la vitamina D3 a partir de la piel, ¿sí? Esta exposición se debe realizar más o menos 3 veces por semana durante aproximadamente 15 minutos, pues no se debe usar bloqueador solar y generalmente los horarios que deben ser son un horario pues que está entre 9 a.m. a 3 p.m. y hay que tener en cuenta lo que tiene que ver pues los pacientes que tienen inconvenientes con la exposición al sol, como los pacientes con un riesgo de melanoma maligno o con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes obviamente estarían excluidos. Recordemos que la exposición a la radiación ultravioleta en estos pacientes, sobre todo en los pacientes con lupus, puede generar un riesgo de una apoptosis de las células de la piel y que esto se genere como un factor antigénico para que se disparen los síntomas del lupus. Siguiente. Muchas gracias, Reulo. Bueno, Muy bien explicado y tenemos aquí un invitado que nos va a acompañar con la parte de ejercicio. Pero mientras se conecta, bueno, los tengo aquí a los dos, qué oportunidad de oro. Gracias, Javier. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo la guía tiene una fortaleza incluso del consenso a la guía y de la guía a otras guías, en donde el potencial, en donde le hemos dado el valor que tiene el tratamiento no farmacológico. En la primera, aquí voy a hacer una fe de ratas, y es que en la primera edición el nombre de calcifediol estaba errado, quedó mal escrito y lo solucionamos y ustedes van a encontrar que calcifediol en las infografías va a estar escrito. ¿Por qué el calcifediol? Porque las personas que se benefician de acuerdo a lo que promulgamos en la guía son personas que de por sí sabemos que van a tener niveles deficientes de vitamina D por sus mismas características fisiopatológicas que acompañan a la osteoporosis. Por lo tanto, hay evidencia y hay una oportunidad, hay una recomendación con el uso de calcifediol. La guía tiene otra fortaleza y es en la que nos va a acompañar hoy el doctor Javier Velázquez, que el doctor Javier Velázquez nos va a explicar la parte de ejercicio en las guías. Javier, yo soy tu pointer y bueno, te acompaño aquí en este momento. Doctora Geraldine, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes, con todas y todos los que me están oyendo. Estamos felices de presentarles a ustedes esta guía de bolsillo y, como lo mencionabas, la horizontalidad y la importancia del ejercicio y la actividad física dentro de nuestras recomendaciones es fundamental. Esta guía diseñada y este manual de bolsillo diseñado para atención primaria y para población colombiana la reconocemos como importante y prioritaria. ¿Por qué? Porque el ejercicio, esa tracción mecánica que va dentro del músculo, presionando a la parte mecánica del hueso y que esa influencia anabólica mejora todas las características óseas, tenemos suficiente evidencia para recomendar. Pero no solo recomendarlo cuando tengamos el diagnóstico o la sospecha. Por eso es nuestra recomendación fuerte a favor a todos y todas los médicos que me están escuchando. Permítanse 1 minuto, 5 minutos de su consulta para formular ejercicio en el entorno de prevención. Si sospechamos o nuestro paciente tiene algún riesgo de desarrollar esta nefasta enfermedad ósea con la consecuencia de fractura, debe estar formulándose y recomendándose el ejercicio. Por supuesto, en el control
cuando ya tiene el diagnóstico y cuando ya padeció esa fractura, se debe formular el ejercicio. Pero ¿formular qué implica? Formular implica una recomendación estricta, como cuando uno está dando un medicamento, que tenga en cuenta la intensidad, la frecuencia, el tipo, la variación o el volumen y la progresión que se va a tener en el tiempo. Por tanto, si ustedes ya clasificaron el paciente en la parte inicial para el tratamiento y luego viene esa recomendación del ejercicio, debe hacerse esa misma formulación. No se permitan dejar salir a su paciente sin esta recomendación del ejercicio, porque a largo plazo este beneficio lo vamos a tener no solamente en el hueso, sino en las otras comorbilidades que normalmente nuestros pacientes tienen en la vida real. Por esto aquí les recomendamos a ustedes que estos controles sean periódicos, porque la progresión y el seguimiento del ejercicio debe hacerse de manera cotidiana. Formar esto un hábito. Inculquen en su paciente, y como lo mencionábamos en las anteriores conversaciones, cada paciente en cada región de nuestro país es diferente. Es diferente hacer ejercicio, actividad física en la capital, como hacerlo en el valle, como hacerlo en la costa, en el Cauca o aquí donde yo me encuentro en la zona cafetera. La exposición al sol es diferente. Las costumbres, la temperatura, la humedad, la cantidad de lluvia, lo plano o la altimetría del terreno varía en torno a la formulación del ejercicio. Por eso, adáptense a su realidad y busquen que ese paciente tenga el estímulo de ejercicio por lo menos 3 veces al día, logrando así que nuestro paciente tenga un beneficio a largo plazo. Siguiente. De esta forma, el ejercicio se va a tener un efecto fundamental en la prevención, en el tratamiento a largo plazo y, por supuesto, después, si ya tuvimos esa nefasta consecuencia de la fractura y fue llevado a cirugía. También debemos tener esta recomendación con una rehabilitación intensa y prontamente. Pero queremos ser más específicos en nuestra recomendación de nuestro manual de bolsillo. Y el panel consideró resaltar 2 cosas fundamentales que lo ponemos con asteriscos. El ejercicio de fuerza debe estar incluido en la formulación del ejercicio. Y el ejercicio del equilibrio también, sobre todo en aquel paciente que tiene alto riesgo o muy alto riesgo de fractura. Su paciente con esta identificación de estratificación de riesgo de fractura debe ser individualizado y debe ser manejado por expertos que conozcan la formulación del ejercicio y que este experto pueda recomendarle con la realidad de cada paciente y la individualización para poder mejorar y mantener esa calidad de vida, porque no encontramos ninguna evidencia que me diga a mí que el ejercicio puede causar fracturas. El ejercicio es seguro. Y yo sé que ustedes, mis amigos los internistas, endocrinos, ortopedistas y todos pensamos en que esto puede que no sea tan seguro, pero encontramos en la evidencia fuerte a favor que sí es seguro y que especialmente el ejercicio de fuerza y equilibrio acompaña ese tratamiento. ¿Cuántas veces? Por supuesto, tiene que hacer entre menos repeticiones y más peso maneje, mejor impacto o tiempo de tensión muscular va a tener para mejorar esa calidad ósea. Pero por eso recomendamos en una fracción muy larga, entre 5 y 12 repeticiones, por lo menos una serie, y que esto se haga 3 veces al día. Ojo, porque ponemos con asteriscos la fuerza y el equilibrio, pero no podemos dejar de fuera la flexibilidad para mantener los rangos de movimiento de nuestros pacientes y el ejercicio aeróbico para impactar en las otras comorbilidades de nuestro paciente. Mejorar la parte pulmonar, la parte cardiovascular, la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio del paciente con osteoporosis es fundamental. Pero esa recomendación y formulación debe ser dada por alguien con experiencia y, por supuesto, supervisada. En una primera instancia puede requerirse incluso intrahospitalario, pero después hacerse extrahospitalario por equipos que conozcan y disminuyan. Recuerden ustedes que el paciente que se fractura, en especial la columna, tiene mucho temor de hacer otras actividades. Y cuando le recomendamos y le decimos tiene que hacer fuerza, en el subconsciente de nuestros pacientes siempre van a pensar que el peso le va a fracturar el hueso. Pero lo que hemos recomendado y lo que vemos en la vida real es que no necesariamente tienen que ser pesos exorbitantes, sino que ese estímulo entre 5 y 12 repeticiones del peso que equivale para cada paciente impacta en la calidad ósea y sobre todo mejora esa calidad de vida a largo plazo. Esta otra recomendación que debemos tener en cuenta y que nosotros encontramos en la evidencia fundamental es la clasificación del riesgo de caída.
Encontramos en nuestros pacientes, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, ese riesgo de caída que debe ser evaluado. Y para evaluarlo, recomendamos en nuestro manual de bolsillo la guía Downtown modificada. Siguiente. En esta guía tenemos 7 diferentes tipos de evaluaciones, las antecedentes de caídas previas, si está en manejo con medicamentos, si tiene un acceso venoso, su alteración sensorial, si es auditiva, visual o si tiene ictus, alteraciones del estado mental, si tiene alguna alteración de la deambulación y si requiere o no ayuda o si definitivamente no se mueve y si tenemos algún problema con la comunicación. Esta evaluación es fundamental en el ámbito intrahospitalario, pero en el momento de darle salida. Porque si ustedes encuentran que tiene un alto riesgo de caída con un puntaje mayor de 4, se debe generar la recomendación y la interconsulta al experto oral medicina del deporte o fisiatra para que tenga en cuenta que ese paciente debe hacer ejercicio, pero con precaución. Y en ese escenario debemos, si estamos en mora en nuestro país, de generar diferentes establecimientos donde se pueda tener todos los pacientes de osteoporosis con alto riesgo de caída para hacerles una intervención segura. Pero no permitan dejar salir a su paciente sin esta recomendación de ejercicio para que a largo plazo tengamos muchos más beneficios. Muchas gracias y espero seguirlos acompañando y esta oportunidad es importantísima para todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por acompañarnos y por explicarnos también la parte de ejercicio que tenemos en nuestra guía. Entonces, fíjense que tenemos otro valor diferencial y si entendí bien, tú me corregirás, Javier, es el diferencial del tratamiento no farmacológico es el ejercicio, las características del ejercicio y la prescripción del mismo para poder llevar a mi paciente con distintos riesgos de fractura, mi paciente con osteoporosis y distintos riesgos de fractura. No es que, ay señora, usted ya se fracturó, usted no se mueva, ¿cierto? Correcto. Y adicionalmente a eso, tener en cuenta la clasificación del paciente. Ya lo clasificamos para el tratamiento farmacológico y para los estudios de diagnóstico. Esa misma clasificación la puedo utilizar para la recomendación de ejercicio y si encuentro que es algo riesgo, hago la recomendación, la precaución, pero en la vida real y sobre todo en atención primaria entendemos que no tenemos el tiempo suficiente para formular el ejercicio. Por eso esa recomendación debe ser dada en una interconsulta y hagamos este tratamiento multidisciplinario para trabajar en equipo en torno a nuestro paciente con osteoporosis. Perfecto. Entonces ahora, gracias Javier, y invitamos al doctor Edgar Castro para que nos muestre la parte de tratamiento farmacológico y seguimiento en nuestro manual de consulta rápida. Hola Edgar, ¿cómo estás? Todo muy bien, Geraldine. Buenas noches para todos. Ya estamos en la recta final pues, de la socialización de esta guía. Y como lo han mencionado los compañeros, pues hay unas actualizaciones del consenso que son muy prácticas y muy útiles en esta nueva guía. Como lo pueden ver en la pantalla, algo nuevo en el documento es que se incluyó la estratificación de riesgo, como lo han mencionado previamente. Es la estratificación que se usa a nivel universal, bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo de fractura, que nos lo determinan diferentes marcadores clínicos, nos lo determina la densitometría y antecedentes previos o no de fractura. Y miremos cómo en bajo riesgo de fractura, los bifosfonatos orales, alendronato, risedronato e ivandronato, que más adelante tenemos una diapositiva, pues serían una opción adecuada para este tipo de pacientes. Cuando ya estamos en pacientes de alto riesgo de fractura, las terapias antirresortivas inyectables, por su potencia y por su nivel de acción más rápido, como el ácido solerónico y el denosumab, son las recomendadas que vamos a hacer, un énfasis de cada uno de acuerdo al recuadro. Lo mencionaban previamente Geraldine, esta guía no es una camisa de fuerza, es un consolidado de la evidencia y cuando ustedes ven estos recuadros no es solo para este paciente, sino que los estudios pivotales de ácido soledrónico, los estudios que ha realizado denosumab, pues benefician a este grupo de poblaciones que ahí se mencionan, pero pues se pueden usar a juicio clínico de acuerdo a la individualización del tratamiento. Y en el lado derecho, en rojo, vemos los pacientes de muy alto riesgo de fractura, donde las terapias osteoformadoras, de acuerdo a las guías internacionales y toda la evidencia que se ha acumulado en los últimos 5 o 6 años desde que salió el consenso, muestran el mismo nivel equiparable romosozumab y teriparatide
en pacientes que tienen esta condición y de acuerdo a los marcadores que ya han mencionado previamente, teniendo en cuenta que hay unas contraindicaciones para cada terapia y hay un perfil y mayor impacto en algunas zonas de interés, que eso pues ya la experticia de cada uno de nosotros al momento de prescribirlo. La siguiente, Geraldine. Como lo mencionamos anteriormente, esta diapositiva va direccionada para los bifosfonatos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de acuerdo al nivel de evidencia? Se recomiendan bifosfonatos orales o ácido zoledrónico para pacientes de primera línea, como lo vimos, de bajo riesgo los orales y de alto riesgo el ácido zoledrónico, pero digamos que el tipo de suministro oral o intravenoso lo va a decir muchas condiciones del paciente, pero recuerden que la principal brecha en la osteoporosis es el subdiagnóstico del subtratamiento. En la literatura internacional, máximo entre el 18 y el 22% de los pacientes que tienen indicación para el tratamiento lo están usando. O sea que lo que les digo no es una camisa de fuerza. Lo importante es que el paciente, después de hacer el diagnóstico, después de una fractura, después de una estratificación de riesgo, tenga una terapia personalizada e individualizada. El segundo ítem nos menciona el ácido zolerónico como terapia de primera línea y hace énfasis que tiene estudios previos en el New England y en muchas otras, digamos, revisión de la literatura, donde en fractura de cadera le fue bien, disminuyó el riesgo de fracturas clínicas, impactó la mortalidad, aunque no fue un estudio diseñado para mortalidad, pero pues fue un beneficio adicional, y nos hacen énfasis en pacientes de baja herencia, polifarmacia, síntomas de dispepsia, y puede ser útil en pacientes menores de 75, sin decir que en los mayores, siempre y cuando tengamos en cuenta la tasa de filtración glomerular, tienen impacto, ¿cierto? Los estudios pivotes de 35 mililitros minuto, otros dicen superior a 30 mililitros minuto. Y el tercer marcador habla sobre el ivandronato. Ustedes ven que es una terapia que ha ido de pronto un poco en desuso porque la evidencia la ha demostrado que es útil en cuanto al paciente tenga baja compromiso en la columna lumbar, pero sin compromiso en cadera y sin antecedentes de fracturas previas, porque lo estratificaría en alto o muy alto riesgo, que es lo que no mencionan, y por eso ven que la recomendación es condicional a favor. En este otro grupo, en esta otra diapositiva, ya comenzamos a mirar, digamos, las recomendaciones con relación al inhibidor del RAN ligando, denosumab. Ya sabemos en el flujorama que después es útil en la recomendación de pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo si en algún momento lo consideramos. Tiene muy buena evidencia en los pacientes adultos mayores, resaltando que en los menores, o sea, menores de 75, también tiene buena evidencia. No influye la creatinina en la tasa de filtración glomerular, que es algo que es a favor de este medicamento. Su eliminación, como todos los anticuerpos monoclonales, es por el sistema retículo endotelial y tiene muy buen impacto cuando el mayor compromiso es en cadera. Nos hacen un llamado al riesgo de hipocalcemia por este efecto tan potente en la inhibición del osteoclasto, y por eso debemos de tener calcio calcio previo para definir ajustes, y tenemos una subpoblación que tiene más riesgo de hipocalcemia, pues que no es el momento de esta revisión. Y ya fuerte a favor, para finalizar, de las terapias farmacológicas, las terapias anabólicas. Recuerden que mencionamos en nuestra guía las que están asequibles en Colombia. Teriparatide y romosozumab, ambas ya están incluidas en el plan básico de salud, y se hace énfasis que son para los pacientes de muy alto riesgo, pacientes que tengan fracturas vertebrales graves, una GNAT mayor de 40%, dos o más fracturas previas y un T-score muy negativo. O sea, algunas guías hablan de -3, nosotros quedamos con las guías internacionales de -3.5 porque nos hablan de una porosidad y un gran deterioro de la microarquitectura que se benefician de estas terapias osteoformadoras o duales como el romosozumab. Siguiente, Geraldine. Y finalmente, nos hacen un énfasis que cuando estemos planeando una terapia inicial, también proyectemos, se llama la terapia secuencial, que probablemente va a ser, digamos, como el pilar de lo que viene aquí en adelante, cómo hacer secuencia después de un bifosfonato a otra terapia inyectable, o cómo hacer secuencia después de nuestro formado a una terapia antirresortiva, cuál debemos usar. Entonces debemos de considerar esto de acuerdo al rango etario e individualización y factores de riesgo del paciente. Siguiente. Miren la terapia secuencial, digamos que hay una actualización. Si ustedes recuerdan el consenso anterior,
los tiempos de terapias iniciales eran un poco más amplios porque se incluían las terapias extendidas, pero recuerden que en los últimos años esta terapia secuencial, uno de los beneficios es evitar los eventos adversos. Entonces ya digamos que a hoy no se promulga llevar un alendronato a 10 años. La evidencia suficiente es llevarlo a 5 años por el efecto de meseta de los bifosfonatos y hacer una terapia secuencial, o sea, a otro medicamento por un mecanismo diferente de acción que beneficie esta ganancia permanente y no permita que se pierda lo que se ha ganado. Entonces, miren cómo la guía nos muestra alendronato 5 años, riseronato 5 años, ivandronato 5 años, ácido solerónico de 3 a 6, tirándonos más hacia los 3 años, denosumab 10 años. Aquí hacemos un énfasis que muchas veces vemos como en los aseguradores por mejoría de densitometría o porque ya lleva 3 o 5 años lo suspendemos. Y recuerden, los estudios pivotales hacen énfasis de 10 años. Cambio sería una decisión clínica por alguna otra condición. Romosozumab a 1 año y teriparatide a 2 años. Y secuenciar, después de los osteoformadores, un antirresortivo, bien sea con ácido solerónico de denosumab o después de acuerdo al riesgo, bajo o alto riesgo, un antirresortivo, otro antirresortivo, que ya es la experticia de cada uno. Y, como lo mencionamos, la individualización de cada paciente. Siguiente, Gerard. En esta diapositiva hacemos énfasis en cuanto al seguimiento. Recuerden que el énfasis de esta guía es para pacientes adultos mayores, teniendo en cuenta 50 años en adelante, con osteoporosis primaria. No es una guía enfocada a causas secundarias. Por lo tanto, en este grupo poblacional no se debe medir de rutina los marcadores de recambio óseo, como el CTX o el P1NP, ¿sí? Y digamos que podría hacerse si sospecha falla de herencia, osteoporosis secundarias, de pronto el CTX. No se recomienda la medición de marcadores óseos de recambio para evaluar el riesgo de osteonecrosis de maxilar ni para otras extracciones. Esta es la directriz de nosotros desde el grupo médico, pero ustedes saben que el grupo de odontología y maxilofacial son digamos, actividades que habitualmente piden y nos ponen pues a definir unos plazos o unos avales para intervención de la parte maxilar. Pero miren lo que es claro la guía y el consenso de osteonecrosis que previamente se elaboró y se difundió a través de la COM. Siguiente, Geraldine. Y muy importante que también hubo un cambio. ¿Cada cuánto debemos hacer la densitometría? Recuerden que antes se hablaba cada 12 a 24 meses. Ya se estableció que la densitometría se debe hacer cada 2 años después del inicio de un tratamiento farmacológico para permitir el impacto de cada medicamento, excepto romosozumab, porque romosozumab su periodo de tratamiento es de 1 año. Una vez finalicemos el año de romosozumab, podemos pedir la densitometría para el impacto. Las otras terapias se recomiendan cada 2 años o antes, pues si de pronto hay un evento de fractura. Se resalta que con relación a las densitometrías, lo ideal, que muchas veces no depende del paciente ni del médico, sino de su asegurador, sea la misma tecnología de densitómetros. Si se usó la tecnología REMS, no existe pues el sesgo de calibración en los sitios donde tiene acceso a esta nueva tecnología. Y como lo mencionó anteriormente la doctora Jimena, hacemos un énfasis a pedir de forma periódica, apenas iniciemos tratamiento y cada 2 años también puede ser, la realización de una radiografía de columna dorsolumbar o los centros donde tengan acceso a la morfometría vertebral por densitometría hacerlo, porque el hallazgo de una fractura prevalente, o sea, aquella que nos está dando síntomas que son el 70% de las fracturas, nos cambiarían de una estratificación de bajo o alto riesgo a muy alto riesgo. Son los niveles de evidencia, fuerte a favor la densitometría, condicional a favor de la radiografía, y una vez se haga difusión el otro año de la guía completa, pues tendrán el soporte de la evidencia de estas recomendaciones. Y aquí damos pues por finalizado esta exposición de este manual rápido y estamos atentos a las dudas e inquietudes de todos ustedes. Excelente. Entonces, fíjense ustedes cómo la guía en este momento y en la parte que ha expuesto Edgar, tiene como diferencial del consenso anterior la introducción de los nuevos fármacos de la osteoformador que tenemos disponibles en el país, primero. Segundo, los tiempos de tratamiento, las terapias secuenciales de acuerdo al riesgo del paciente y con la monitoría continua acerca de las ganancias y los beneficios en densidad mineral ósea, los beneficios en la clínica y la identificación de la falla terapéutica, con unos algoritmos
que son muy, muy fáciles de llevar y que el manual que es este librito, este manual, y adentro tiene una infografía con los algoritmos, ustedes lo pueden tener. Mientras me pasan las preguntas, yo voy a contestar la que han hecho varias personas y es ¿dónde está el enlace de la guía? Recuerden ustedes que nosotros estamos, el primer producto de la guía es el manual de bolsillo, para que todos lo tengamos, eso, ahí está, muéstrelo. Eso, para que todos lo tengamos en el bolsillo de nuestro delantal. Eso, Jimena, muéstralo, lo tiene allí. Vea, la doctora Jimena está fuera del país y tiene su manual también allí. Eso, muy bien. Edgar, ¿dónde lo tienen? Tiene su manual. ¡Ey, qué bonito! Y lo tiene bonito, tiene en la bolsa. Eso, muy bien. Y tenemos las infografías. ¿Alguien tiene alguna infografía por allí? Yo no tengo infografía aquí a la mano, ya las he entregado todas. Eso, perfecto. Entonces, lo que ustedes observan son las infografías. Esas infografías que en este momento vamos a imprimir nuevas, esas infografías caben perfectamente dentro del manual y ustedes lo pueden meter en el bolsillo. Esto no tiene ningún costo. Nosotros tenemos 3 aliados estratégicos que son los que ustedes están viendo en la pantalla, que son Amgen, Faes Pharma y Dióxidos. Ellos tienen manuales disponibles para los médicos que visitan sus representantes. Además, que nosotros tenemos manuales disponibles para ustedes, los médicos de Colombia que nos están viendo. Escríbanos, por favor, a la asociación. Le pido a soporte que nos haga el favor de colocar el correo de la asociación y el número de teléfono en el chat, por favor. Háblenme el interno, díganme sí. Gracias, muy bien. Les van a colocar en el chat el correo de la asociación y el número de teléfono. ¿Cómo es la forma de adquirir el manual? Escríbanos por favor a la asociación, díganos cuántos manuales necesitan para su hospital, para su grupo de médicos, para su universidad. Nosotros se los enviamos y ustedes asumen el costo del envío. Somos una asociación en Colombia, entonces el costo del envío, sí, agradecemos que quieran tener el manual, lo asuman. Primero, segunda oferta, la Asociación Colombiana de Osteoporosis puede hacerles a ustedes la difusión de las guías en sus grupos. ¿Qué quiero decir? Si aquí nos están observando, por decir algo, el grupo de médicos del Hospital de Caparrapí, que son los médicos del centro de la alcaldía, del Hospital de Caparrapí, y necesitan que los entrenemos en las guías, en identificar el bajo, alto y muy alto riesgo. Con mucho gusto, escríbanos al correo de la asociación o al WhatsApp de la asociación y pídanos esas capacitaciones que las podemos programar y ustedes tendrán la capacitación de primera mano y tendrán el manual. La guía en formato PDF completa saldrá una vez la guía esté en la revista a la que va a ser sometida. Es una revista, todavía no le puedo adelantar cuál, pero debe ser una revista que cumpla con el objetivo de la guía, que es que el alcance sea para Colombia. Porque recuerden que la guía está diseñada para nosotros en Colombia. Ese fue nuestro propósito desde un inicio. Entonces, chicos, tengo preguntas para ustedes. Primera pregunta es voy a empezar aquí es que tengo muchas, entonces estoy organizándolas como por temas. Dice, esta es para Jimena. Si mi paciente tiene diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o artritis reumatoidea o uso de glucocorticoides a largo plazo, ¿debería pedir un TDS en lugar de una densitometría por DEXA o debería pedir ambas? ¿Y cómo debería ser el seguimiento? Bueno, entonces la pregunta es interesante porque no se busca reemplazar una cosa por otra, ¿sí? La información es valiosa en cuanto al tipo de examen que se está pidiendo. Podría ser que uno tuviera, dependiendo de las características del paciente, como el contexto que está mencionando, eh,
¿Por qué en diabetes, enfermedad renal crónica y las otras condiciones? Porque nosotros sabemos que en estas situaciones yo puedo tener una DEXA que puede ser normal, que puede ser incluso mejor, que no me estratifica necesariamente el riesgo no me dice que tenga osteoporosis, pero el TBS ahí me proporciona información adicional sobre la microarquitectura trabecular. Entonces, es porque van más de la mano que sean excluyentes. Estas pruebas diagnósticas no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, si bien mi diagnóstico va apuntado al test score, ¿ya? Yo lo que quiero también es mirar esa microarquitectura, lo cual me lo permite STS. Entonces, es una información adicional a la densitometría que va a derivar del análisis de esa misma imagen de densitometría, por lo cual yo estoy mirando la densitometría, pero el software que estoy analizando adicional me da una evaluación de esa calidad que indirectamente me lo ha hecho la densitometría. Entonces es un complemento que hace parte cuando yo pido la DEX, ¿sí? Entonces no es pensar tampoco que son exámenes, por eso, mutuamente excluyentes o que son cosas, digamos, distintas, sino que si yo tengo el acceso al TBS y más en esas condiciones, pues debería como tomarlo. ¿Listo? Muy bien. Edgar, te vi levantar la mano. Sí, y creo que en este momento también se puede hacer la claridad sobre el antebrazo. Así como lo dice la doctora Jimena, este es un complemento. El diagnóstico es por zonas de interés, columna lumbar y cadera, ya sea cuello femoral o cadera total. El TBS permite lo que ella ya mencionó y en el antebrazo surge la duda y la guía lo estipula. El diagnóstico son las dos zonas de interés, porque muchas veces pueden ver osteopenia en columna, osteopenia en cadera y algunos, digamos, servicios de imágenes enciman o adicionan el antebrazo sin tener una indicación plena. El doctor Regulo, pues que es densitometrista, lo puede decir. Y muchas veces nos basamos con un diagnóstico de menos 2,8 en antebrazo, diciendo que o ellos mismos colocan en el informe osteoporosis y recuerden que eso no está validado y la guía lo resalta. Las zonas diagnósticas son las zonas de interés, columna y cadera, y solo el antebrazo, si una de estas dos no se pudiera tomar por alguna exclusión o alguna condición clínica. Muy bien. El Doctor doctor Regulo está preguntando. Hernández nos pregunta, ya te está haciendo la mano, pero te voy a hacer esta pregunta para ti porque es que tenemos muchas preguntas. Entonces, Régulo, por favor nos repites otra vez. Nos pregunta el doctor Hernández, ¿tiene alguna utilidad la densitometría ósea de talón por ultrasonido? Y eso te repito, enciende el micrófono, por favor. Ya, ya. Sí la escuché, sí la alcancé a escuchar. Eh, pues definitivamente estos métodos como la densitometría por ultrasonido, las densitometrías que se hacían de las falanges, son para tamizaje. O sea, si el paciente sale con alteración, entonces hay que sí o sí hacerle una osteodensitometría DEXA, una osteodensitometría central, bien sea que tiene que involucrar, como explicaba muy bien el doctor Castro, tiene que involucrar caderas o cadera y columna o antebrazo, pero el antebrazo es cuando alguno de los dos no es medible, como por ejemplo en muchos pacientes que tienen una osteoartrosis marcadísima o lesiones en columna o elementos metálicos en columna o tienen las dos caderas protésicas, entonces se recurre al antebrazo. Pero en concreto a la pregunta que hacen, no son para el diagnóstico, son para tamizaje, son para tamizaje. Perfecto. Una pregunta para ti. ¿Cuánto tabaco es perjudicial para la salud ósea? No, pues es que no debe haber nada de tabaco. Cualquier cantidad ya es perjudicial. Sí, Eso en realidad no hay un umbral para el consumo de tabaco, pero se sabe que con un solo cigarrillo hay reportes de disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, nada de fumar, ni siquiera cuando se pero, toman los traguitos. Dice, ¿cómo debe ordenarse el REMS y qué tan disponible está en los diferentes territorios de nuestro país? Yo voy a permitir responder esa y por eso está
en la tabla que nos mostraba Jimena acerca de las tecnologías que tenemos disponibles en el país. El REMS está disponible principalmente en Bogotá y en este momento lo tienen en el Hospital San José y en IPS de reumatología, IPS especializadas de reumatología. Y se está solicitando con el mismo código CUPS de la densitometría. Esperemos que llegue a otras ciudades grandes, pero recuerden que no tener REMS no es una limitante para hacer diagnóstico clínico y para llevar al umbral de evaluación los pacientes que estamos viendo en la consulta en atención primaria. Muy bien, Edgar, aquí hay una pregunta para ti. Dice, respecto al uso de bifosfonatos, ¿cuánto tiempo de vacaciones óseas se debe dar para procedimientos dentales? Bueno, esta hace parte de la otra guía que tenemos y de la de otra osteonecrosis. se nos coló allí. Sí, Bueno, los invito, perdón, 3 segundos, los invito a ver en nuestra página la guía, el consenso, perdón, de osteonecrosis del maxilar, en donde tenemos toda la información acerca de la suspensión, de qué debemos hacer con las distintas sí. intervenciones y con los tiempos de las intervenciones. Edgar nos va a dar una respuesta chiquitita, pero en las páginas de la Asociación Colombiana de Osteoporosis está el consenso. Realmente depende del tipo de bifosfonato que se use y la fijación del mismo a la hidroxiapatita del hueso, ¿cierto? Entonces, si usamos ácido solerónico, pues el tiempo de espera debe ser mayor a si usamos algún bifosfonato oral, pero como lo dice Geraldine, pues en este momentico hay un apartado y hay un consenso y una guía que mismo diseñó la COM para esto. Perfecto. Tenemos otra pregunta para Jimena. Básicamente, si una persona que recibe uso crónico de litio se puede utilizar en el FRAX marcando sí en osteoporosis secundaria. El problema de esta pregunta o no la pregunta, la oportunidad que le veo frente a la pregunta es que hay unas consideraciones pues como muy específicas en relación al FRAX. Incluso porque muchos de los factores de riesgo que nosotros tenemos no son equiparables, porque recuerden que cuando uno hace una escala de medición, tiene en cuenta cuánto error o cuánto puede pesar ese factor en relación al riesgo total, y ahí solo me está mirando fractura osteoporótica mayor, como para guiarme un poco. Y si bien no son equivalentes por razones incluso farmacológicas y farmacodinámicas, hay algunos tipos de recomendaciones de evidencia más que por el litio, por otro tipo de fármacos que pudieran ser, por ejemplo, con el uso de PIPAR, que sí pudieran llegar a ser un poco equivalentes para marcar el riesgo frente a los glucocorticoides, por ejemplo, ¿sí? Pero específicamente para este medicamento, igual que con los inhibidores de bomba de protones, pues la respuesta sería pues como no. Ahora, no necesariamente el FRAX es el que me está, en el contexto del paciente, sea la mejor forma de yo evaluar el riesgo, porque acuérdense que igual depende del contexto de esa persona, idealmente con la densitometría, y mirar qué umbral es el que yo estoy mirando para hacer el abordaje. Muy bien, entonces la respuesta es que si este paciente suyo recibe litio, doctor, no puede marcar osteoporosis secundarias porque en el FRAX no está considerado ese consumo de litio dentro de las opciones de osteoporosis secundarias. Y en las condiciones que nos permiten hacer unos ajustes al riesgo absoluto del FRAX, no está el consumo de litio. Tenemos otras como la diabetes mellitus, que se cambia artritis reumatoidea, las caídas, las dosis de glucocorticoides, pero no tenemos el litio. Voy a hacer 2 preguntas más porque ya, bueno, van a ser las 9 de la noche. El tiempo se pasa rápido cuando estamos pasando muy bien. Y antes de hacer las preguntas, quiero recordarles a todas las personas que nos están haciendo preguntas acerca de medicamentos y osteonecrosis del maxilar o el riesgo de reducir el riesgo de osteonecrosis del maxilar, que por favor vayan a nuestra página, ahí está el consenso colombiano de osteonecrosis del maxilar que pueden consultar. Muy bien, Edgar, aquí nos preguntan que si tenemos, si en la guía tenemos, hablamos acerca de FLS en Colombia. Sí, sí, la guía tiene un apartado donde se muestra la evidencia de
de aquellas instituciones que trabajan en cuidados post-fractura, como lo mencionaba ahora cuando estamos viendo el tratamiento farmacológico. El problema no es, digamos que la discusión minucia no es cuál medicamento, digamos que el mensaje en esta socialización es mediquemos los que tienen indicación de tratamiento porque esa es la principal brecha. 18%, o sea, un infartado rara vez, los infartados salen el 100% y que en el camino queden el 80% formulados prescritos es una cosa, pero el 18% a nivel mundial y probablemente en Colombia sea pues sea inclusive menor. Entonces, es el estudio, porque cuando tú tienes unidades de cuidado post-fractura, hacemos todo secuencial como se mostró en esta guía. Buscar causas secundarias, buscar imágenes secundarias, estratificar riesgo y se hace mucho énfasis en hacer intervención farmacológica y no farmacológica para prevenir una segunda fractura por fragilidad ósea. Muy bien. Te preguntan, Javier, ¿la natación y el ciclismo se deben prescribir? Yo creo que es bueno aquí explicar si los ejercicios, si el ejercicio multicomponente que estamos mostrando que tiene evidencia en la osteoporosis, la natación y el ciclismo pueden ir ahí dentro de esa descripción de ejercicio. Hay varias discusiones con respecto a eso en la literatura, pero lo que sí les puedo decir es que ir a flotar en el agua no sirve para el tratamiento de osteoporosis y sí puede aumentar la pérdida de masa ósea. Ahora bien, si yo voy a nadar, me pongo aletas y entreno fuerza dentro del agua, sería otro escenario. ¿Cómo entreno yo fuerza en el agua? Yo lo entreno con la flotabilidad. Lo contrario de estar afuera. Yo afuera entreno con la gravedad y en el agua lo que hago es hundir algunas pesas y sistemas diseñados para trabajar fuerza con flotabilidad, que funciona muy bien en el paciente que tiene temor a caer, alteraciones de equilibrio, obesidad, lesiones de rodilla e incluso pacientes posoperatorios de columna. En su proceso de rehabilitación podemos trabajar fuerza en el agua. El ciclismo, dependiendo la intensidad. ¿Qué pasa? Esta duda viene de artículos de pacientes élite que entrenan ciclismo, por ejemplo, una carrera de 14 días, que hacen muchas horas. Estos pacientes terminan su carrera con menos densidad mineral ósea. Escenarios que solo se vive en pacientes élite. Un colombiano normal, un habitante normal, no hace 14 días 150 kilómetros diarios. Eso no lo hace. Entonces, en el escenario de la fuerza, yo sí puedo hacer entrenamientos diferenciales con potencia, con diferentes subidas y bajadas, con cambios de piñón, donde sí entrene fuerza de segmento inferior montado en la bicicleta. En el escenario estático, en gimnasio, también puedo modificar la tensión y entrenar fuerza de segmento inferior en la bicicleta. Lo que sí les quiero decir es que es complementario y el beneficio en la bicicleta es más cardiovascular, que debemos tenerlo en cuenta y no dejarlo por fuera. Entonces yo digo, nunca no, sino adecúelo a su paciente y a la realidad de lo que tienes. Perfecto. Bueno, hay muchísimas preguntas, nos encantaría responderlas todas en este momento. Sin embargo, pues ya es tiempo de estar en la casita, dormir y descansar. Dejarles la invitación. Todas estas preguntas que ustedes tienen, por favor, escríbanos al correo electrónico de la asociación o al WhatsApp pidiéndonos la difusión de las guías en sus grupos de trabajo, en sus hospitales, en sus grupos de EPS, de IPS, en los grupos de auditoría, todos los que se nos estén observando. Si ustedes se reúnen con mucho gusto, este ejercicio que hicimos hoy, podemos replicarlo en sus instituciones. Escríbanos por paquetes de guías y se los podemos enviar. Agradecemos en este momento, le agradezco a nuestros aliados estratégicos que nos ayudan con la difusión. Agradecemos al grupo Distribuna, que es nuestro operador logístico, y a Baúl Digital, que se encarga de todo nuestro mercadeo. Y les agradecemos sobre todo al grupo de expertos que nos acompañó esta noche y que ha trabajado 2 años de forma incansable por estas guías, al grupo de desarrollador que nos están viendo desde casa y a ustedes por acompañarnos en la noche de hoy. Que tengan un feliz descanso. Muchas gracias. Hasta luego.